Podcasting para principiantes. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al 18º capítulo de Podcasting para principiantes. Hoy con otra novedad, estrenamos nuevo formato. Como ya os anuncié en capítulos anteriores, Podcasting para principiantes ha pasado a ser un podcast semanal en el que, aparte de los 2 capítulos de formato normal, por llamarlo de alguna manera, que hacíamos hasta ahora en formato quincenal, os anuncié que metería 2 capítulos intermedios a partir de ahora, uno de ellos en formato entrevista, que ya estrenamos hace un par de semanas con los consejos para podcasting que nos dio el gran Santiago Camacho, y quedaba por estrenar un formato que os dije que sería de actualidad del podcasting, y este es el que hoy da sus primeros pasos con este primer programa en ese formato específico. Hechas estas apreciaciones, pues te presento un poquito cómo será el formato de estos programas que normalmente intentaré siempre colocar la última semana de mes, haciendo pues un breve análisis de las 3 noticias, o 4, depende del programa, que haya encontrado más interesantes y relevantes que se hayan dado durante el mes en curso sobre el mundo del podcasting, que cada día, como dice el gran Melvin Rivera, pues va cambiando y nos ofrece pues tantas noticias que, como yo por interés profesional me veo obligado a leer, pues cada mes seleccionaré las 3 o 4 que considere más interesantes y relevantes, como ya te he dicho, para daroslas a conocer. No leeré las noticias íntegras, ya que en las notas de cada programa os ofreceré los links que os dirigirán a las noticias donde podréis leerlas íntegramente. Yo haré un poquito más que una lectura en diagonal, o sea que leeré los fragmentos que considere más interesantes, pero no leeré en absoluto el artículo completo. Es más bien como un amplio resumen de cada una de estas noticias, subrayándote lo que he considerado más interesante y dándote el consejo siempre de que luego a posteriori cliques sobre el link que te facilitaré de cada una de las noticias para que lo leas en su totalidad, ya que si los he seleccionado previamente para este capítulo es porque los he considerado muy interesantes. Espero no haberme enrollado demasiado y habértelo explicado con claridad. Vamos a ver las 3 noticias que te he seleccionado para hoy. La primera de ellas es la siguiente. Podcasters, preparaos. Apple envía instrucciones sobre los requerimientos de sus metadatos. Esta noticia apareció a primeros de mes en applesfera.com y, bueno, nos anuncia que en los últimos días Apple ha enviado un email a los creadores de podcast para que tengan en cuenta los requerimientos en el trato de metadatos. En un principio estos requisitos prohibían ciertas prácticas, pero finalmente la compañía ha aclarado varios puntos, despejando las dudas. Los metadatos son las etiquetas que se asignan a un podcast y que incluyen el título, la descripción, el autor, el episodio y la temporada. En un primer momento la compañía ha divulgado los nuevos requisitos donde, según nos indica, deberá evitarse lo siguiente: incluir texto de marcador del servicio de hosting, repetir el título o autor en la descripción, incorporar contenido irrelevante o spam, y añadir números de episodio en el título. Este último punto fue el que más polémica ha generado, ya que se especifica que si se hace alguna de estas cosas el episodio puede ser eliminado. Pues bien, Apple envió con rapidez un nuevo email asegurando que los episodios que tengan números en el título no van a ser eliminados. Los nuevos requisitos se aplican tanto a episodios ya subidos como a los nuevos episodios. La idea es mantener la misma calidad de metadatos en todos los podcasts de la plataforma de Apple.
Que Apple solicite a los creadores de podcast una actualización de metadatos podría indicar posibles cambios en el servicio en el futuro. En las notas del programa podrás encontrar el link por si quieres leer el contenido completo de esta interesante noticia. Vamos a por la siguiente. La llegada de los podcasts a Spotify, una promesa problemática. Esta es una noticia que podrás encontrar en la web Warp y que nos dice que en febrero Spotify anunció sus planes de introducirse al mundo del podcasting durante el 2019. El gigante de streaming logró la adquisición de Gimlet Media, compañía productora de podcasts como Homecoming o Startup. Además adquirieron la compañía dedicada al hosting y distribución Anchor FM. Esta última, por su parte, ha centrado su esfuerzo a ofrecer una alternativa a los creadores de contenido con hosting ilimitado, distribución multicanal y monetización. Pensando en Apple, se podría argumentar que siguen siendo el mayor jugador dentro de la industria de tecnología de audio, teniendo su servicio de streaming alrededor de un imperio de productos de software y hardware. Pero a la vez, su servicio de podcast, que fue pionero en la industria, sigue perdiendo terreno frente a servicios más completos como TuneIn Radio y iHeartRadio. Por su parte, Spotify emprende este viaje con lo que parece ser una importante estrategia, ya que la compañía contrató a una ejecutiva de Lifetime para llevar a cabo el desarrollo de contenidos de podcast originales, en el marco de una inversión de $500 millones que Spotify plantea para el 2019. Mike Mignano, CEO de Anchor, ha descrito su misión como la búsqueda de crear al YouTube de los podcasts. La comparación con YouTube ya es un clásico, sobre todo viniendo del éxito de esta plataforma ha encontrado con creadores de contenido. Pero lo que define en realidad el futuro del podcast es el modelo de negocios. Según un reporte de la revista Fortune, la industria, que se describe al alza, no se compara con lo logrado en un país como China, donde el crecimiento es 23 veces más grande. El modelo de este país está orientado a un modelo de suscripción, mientras que la mayoría de la industria en los Estados Unidos está sustentada bajo un modelo gratuito con ads. En el mismo reporte se estima que un podcast con 250.000 escuchas puede generar $8 millones al año en China, mientras que Serial, uno de los podcasts americanos más históricamente exitosos, ganó $500,000 en su primer año con un número de 19 millones de descargas. Todos estos datos no son ignorados por Spotify dentro de su agresiva inversión. En las notas del programa te dejo el link para que puedas leer la totalidad de esta interesante noticia. Podcast. La radio no se destruye, solo se transforma. En este tercer artículo que te voy a recomendar para hoy, al principio nos habla de cómo se ha hablado mucho de la muerte de la radiodifusión, pero en cambio por el momento solo se ha visto una transformación, una metamorfosis. Eso sí, luego el artículo nos da un dato muy importante y revelador, como es el siguiente. En 2016, Noruega anunció que sería el primer país en apagar su señal de FM. Y pasa a ensalzar las virtudes del podcast, ya que el sonido que se consigue es más limpio, de menor costo y de fácil manipulación para sus creadores y radioescuchas, ya que el podcast básicamente es un archivo de audio o multimedia descargable. Hoy el podcast se está planteando, si no como una revolución de la escucha, sí como una alternativa importante, sobre todo en el público más joven. La mayor audiencia está entre los 25 y 54 años, según Edison Research, que consigna además que el 69% de los podcasts se escuchan desde dispositivos móviles. Reuters Institute tiene cifras y estudios con aportaciones para cimentar un futuro en la era del podcasting. Así plantea que España se sitúa en el quinto país de mayor consumo de este nuevo formato de audio entre 23 países analizados.
El 40% de los internautas españoles escucha podcast, un porcentaje superior a Estados Unidos, donde es el 33%, Francia con el 28% o el Reino Unido con solo el 18%, y solo por debajo de Turquía con un increíble 75%, Corea del Sur con el 58% o Hong Kong con un 55%, según datos de Reuters Institute. Todos estos datos podemos relacionarlos con el contenido, pero la mayor sorpresa deja en evidencia cómo se mueve la industria publicitaria. En 2015, según datos de Statista, la inversión de publicidad en podcast en Estados Unidos fue de $133 millones. Según US Podcast and Revenues, para 2020 se espera que esa cifra se incremente hasta los $659 millones. Cifra realmente escalofriante. Luego el artículo pasa a citarnos que la distribución de podcast en sus inicios se había desarrollado en el entorno de Apple, y pasa también a nombrarnos, como ha sido la noticia de los últimos tiempos, la adquisición por parte de Spotify de Gimlet Media y de Anchor, como ya hemos comentado en las dos noticias anteriores. Pues bien, como en los dos artículos anteriores, el link para poder leer entera esta interesante noticia lo encontrarás en las notas del programa y en el post de Abismo FM. Pues bien, estas han sido las 3 noticias seleccionadas para hoy. Para mí también ahora sería fácil ponerme a diseccionarlas y dar mi opinión sobre cada una de ellas, pero creo que es mucho más interesante que esta opinión la extraigáis cada uno de vosotros con la lectura completa del artículo o simplemente con la escucha de estos amplios resúmenes que te he ofrecido de cada una de estas 3 noticias, y creo que es mucho más interesante que saques tú tus propias conclusiones que no que te exponga yo las mías. Y esta será la posición de este podcast siempre, el de informarte y que tú extraigas tus propias conclusiones y tus análisis de cada una de las noticias que te haya aportado, que espero que te hayan parecido interesantes y que te guste este nuevo formato de podcasting para principiantes que encontrarás la última semana de cada mes con las noticias que me hayan parecido más relevantes. Recordarte, como siempre, que te aconsejo y mucho que te suscribas tanto al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas, como a la web Abismo FM, ya que así recibirás inmediatamente en tu mail cada nuevo podcast y cada nuevo artículo que se publique en la web automáticamente. Asimismo, y como siempre, te recomiendo que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast y que nos dejes un comentario y un me gusta si nos escuchas desde iVoox, ya que esa es la gasolina que alimenta que la audiencia de este podcast y de los otros de la red de Abismo FM vaya creciendo mes a mes, aunque sea un poquito más. Daros como siempre las gracias por vuestra escucha y sobre todo por vuestro tiempo. Recordaros que la semana que viene os espero aquí en Podcasting para Principiantes con un capítulo de lo que habían sido los normales hasta el momento en el que empecé esta prueba del capítulo semanal, lo que serían los capítulos habituales de Podcasting para Principiantes. Espero que te haya gustado mucho este formato y nada, te deseo que tengas una semana fantástica, pero sobre todo y como siempre, larga vida al podcasting.